Muy bien, muy buenos días. Esto accidentalmente oficio de presidenta mientras llega nuestra presidenta titular. Saludo, por supuesto, a los integrantes de la comisión y nuestros invitados, al menos Ministerio de la Vivienda, que entiendo que está conectado don Vicente Burgos, sino que como estoy leyendo bien, y don Cristóbal Correa, los dos, y alguien más, y don Ignacio Martínez. Mientras esperamos a la presidenta, ¿hay cuentas, secretaria? Cierta, muy breve. En primer término, el acta de la sesión extraordinaria del Comité de Ministros celebrada el día de ayer, en la cual se analizaron los recursos de reclamación interpuestos en contra de la resolución exenta de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso, que calificó favorablemente el estudio de impacto ambiental del proyecto saneamiento del terreno La Salina. Fue solicitado por la senadora señora Allende ayer y hoy día lo envió el asesor jurídico del ministerio, señor Cristóbal Correa. Perdón, ¿me lo envía a mí, que yo lo solicité, o Pero a todos también, los miembros? no, hoy día lo envió a la Perfecto. comisión. O sea, hoy día lo tiene la comisión. Lo tiene la comisión, están en sus tablets, pero si quieren se los enviamos a sus respectivos correos. Por favor, exacto. Creo que un acuerdo de todos y servirá, bueno, quienes se interesen, pero por lo menos para tenerlo. Muchas gracias. Y enseguida hay una solicitud del asesor de asuntos de interés público, señor Iván Couso, a nombre de los sindicatos de trabajadores de Anglo American del proyecto minero Los Bronces, con el que pide que se le invite a él y a los sindicatos de los trabajadores a esta comisión para presentar su posición sobre las consecuencias ambientales, económicas y sociales de la denegación por parte de la autoridad ambiental de la ampliación del proyecto minero Los Bronces. Muy bien. Como acaba de llegar nuestra presidenta titular, tomaremos yo creo que esa decisión más ratito, si le parece, porque ya están todos los representantes que nos van a acompañar del Ministerio de la Vivienda. Entonces, presidenta, ya escuchamos si había algún comunicado, alguna nota, entonces ya hemos avanzado en eso. Solamente teníamos que tomar una decisión que yo sugiero que lo dejemos para el final, para no distraernos más, digamos, dado que nos hemos ido atrasando, si le parece. Muchas gracias, senadora Allende, muy buenas tardes, y continuemos entonces con el orden de la comisión y le damos la palabra al representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gracias. Gracias, presidenta. Se nos convocó para dar la opinión de este ministerio en nombre del ministro, por cierto, respecto al proyecto de ley que modifica la ley 21.202 sobre humedales urbanos. Y para ello quería tomar tres puntos específicos en relación al proyecto. El primero tiene que ver, claro, con que junto con valorar, por cierto, la defensa de los humedales que ya están en curso en distintos proyectos actualmente de declaración, que yo entiendo que han sido revisados por parte de la comisión, eh, creemos también que este proyecto de ley pudiese ser una oportunidad para poder revisar que la agenda necesaria de los humedales pudiese armonizarse, por cierto, con el rol público que le corresponde al Estado en una serie de responsabilidades públicas, particularmente de este ministerio en relación al plan de emergencia habitacional. Por cierto, no nos estamos refiriendo a imponer proyectos sobre humedales ya declarados bajo ningún punto de vista, pero sí creemos armonizar las condiciones especiales de determinadas regiones que, en los términos actuales que establece el reglamento de humedales, que son incorporados, por cierto, por esta ley, dejan muchos elementos de discusión que probablemente van a generar conflictos de aquí en adelante. En particular del proyecto, me gustaría hacer tres puntos, o nos gustaría como ministerio, perdón, hacer tres puntos específicos. El primero, que es un problema que tenemos hoy día, para ser bien sincero, tiene que ver con que el proyecto de ley no hace ninguna referencia que permita aclarar cómo los declaratorios de humedales puedan armonizarse con declaratorias asociadas a terrenos de dominio público, en los cuales se desarrolla o se estuviese desarrollando infraestructura del Estado en trámite. Debo traer a colación, en ese sentido, una serie de proyectos en las regiones de Los Ríos y en la región perdón, en la región de Los Ríos, por cierto, de proyectos que ya tenían incluso permiso de edificación en algunos casos, que estaban en curso y que quedaron en zonas de declaratoria de humedales, lo que generó lo que está generando conflictos para la recepción de los proyectos. Como ustedes sabrán, senadores, senadoras, por cierto, hay muchos proyectos que hoy día no van a poder usar sus humedales, pero lo cierto es que hay proyectos que venían de larga data anteriormente, con terreno adquirido el año 2015, 2014,
que hoy día, la verdad, se encuentran en cuestión justamente por la declaratoria de humedales con posterioridad, por cierto, a la publicación de la ley 21.302. En segundo lugar, respecto al proyecto de ley, tampoco vemos en el proyecto de ley algo que creemos que ha generado un grado de conflicto hoy día, que dice relación con determinadas diferencias territoriales que pudiesen implicar particularidades en la delimitación de un humedal urbano. Hoy día, por ejemplo, o sea, con el proyecto de ley se está reconociendo a nivel legal cualquiera de los tres criterios establecidos por hoy día el reglamento, que son la hidrología, la vegetación hidrófita y los suelos hídricos. Cualquiera de esas condiciones, hoy día el reglamento reconoce, se tiene que dar una de esas condiciones como para que se reconozca como humedal. Y eso lo cierto es que en la práctica genera que en algunas regiones, sobre todo del sur del país, prácticamente todo el terreno o mucho terreno urbano cumpla una de esas condiciones. Y eso ciertamente nos está generando un problema. A futuro nosotros lo podemos entender con certeza, pero está generando, como les comentaba anteriormente, conflictos con proyectos que ya se están desarrollando anteriormente. Y eso, para el contexto del plan de emergencia habitacional, donde nosotros tenemos déficit habitacional en esos lugares, ciertamente es un problema. Y en tercer lugar, en relación a una materia bien específica en la que este proyecto innova, que dice relación con la postergación de permisos de edificación, lo cierto es que creemos que el deber de suspender los permisos, con el que acordamos, por cierto, debiese estar vinculado, creemos nosotros, a la declaración de admisibilidad de la solicitud en el caso de la solicitud iniciada de oficio, y no con el inicio del procedimiento. Y también se establece en la propuesta que la municipalidad deba suspender la tramitación de las solicitudes de permiso en curso. Sin embargo, el proyecto de ley no señala nada respecto a qué pasa con aquellas solicitudes de permiso que se ingresen durante el periodo de suspensión. Por cierto, es un detalle, pero este tipo de cosas que luego en la práctica nos generan problemas. Entonces, creemos que esa cuestión debe ser aclarada por el proyecto. En tercer lugar, el proyecto tampoco señala qué ocurrirá con la solicitud en curso, cuya tramitación fue suspendida una vez declarado el humedal o rechazada su declaración. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque hay que recordar que una suspensión y luego la declaratoria de humedal, en rigor, lo que hace es mantener vigentes las normas urbanísticas del predio. Entonces, por lo tanto, nada podría impedir que el permiso sea otorgado si cumple con dicha urbanística, con dicha norma en el contexto de suspensión. Entonces, creo que ese es un tema que también debe ser tratado por parte del proyecto. Y, por cierto, debemos hacer mención como ministerio de que la incorporación de un humedal con posterioridad al ingreso de permiso de edificación o de su obtención incluso, perdón, del ingreso de permiso de edificación o del ingreso ante proyecto, de alguna forma trastoca un principio que es más o menos central para el normativo urbanístico de urbanismo y construcciones, que dice relación con el efecto de invariabilidad normativa, que dice relación con que efectivamente si es que un proyecto se ingresa con ciertas condiciones, el cambio de las condiciones normativas con posterioridad, por cierto, no debiese cambiar esas condiciones. Lo cierto es que este proyecto no considera ese elemento y considera que los elementos ambientales deben imponerse, no obstante haya sido ingresado a permiso con anterioridad. No sé si sigo en conexión o no, pero voy a seguir. ¿Sigo con conexión? Sí. Sí, claro. Disculpe, muchas gracias. Y lo cierto es que en la práctica, la postergación de permisos de edificación tenía una relevancia práctica súper importante, en el entendido de que el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental se hacía exigible solamente si un humedal era declarado por el Ministerio de Medio Ambiente, pero hoy en la práctica, lo cierto es que a partir de los determinados dictámenes de Contraloría, lo cierto es que hoy día la causal de ingreso se da sin necesidad de esa aclaración. O sea, igual yo tengo que ingresar a un estudio de impacto ambiental, o sea, al sistema de evaluación de impacto ambiental, solamente frente a la existencia de los criterios de limitación que están recogidos por reglamento y que ahora se pretende incluir a nivel legal, lo que de alguna forma le quita relevancia a la postergación de permisos que se incluye en el proyecto. Y bueno, la verdad es que, y por último, repetir que efectivamente lo que hace la ley, que nos parece
digno de atender es que efectivamente la ley lo que está haciendo es incorporar los criterios del reglamento para la limitación de humedales a nivel legal y creemos, insistimos, en que esas condiciones pudiesen ameritar una revisión regional respecto a si es que en algunos lugares debiese ser más exigente, a la medida de que si consideramos uno de los tres elementos establecidos, es muy probable que nos encontremos con una gran cantidad de humedales, quizás excediendo los márgenes de lo que pretende el proyecto de ley. Eso es cuanto puedo informar, senadora. Presidenta. Gracias, Vicente. Le doy la palabra a los senadores y a la senadora. Senador Gaona. Presidenta, la impresión que me queda es que al Ministerio de Vivienda no le gusta nada el proyecto, pero son muy atendibles las aprensiones que señala el Ministerio de Vivienda. A mí me gustaría saber si ellos tienen alguna propuesta como para poder ajustar esto y seguir avanzando con el proyecto y buscando cómo salvar estos temas. Y yo lo entiendo perfectamente, de poder generar ciertas certezas en el proceso, porque lo que yo tiendo a pensar es que finalmente aquí no es la imposibilidad de construir alrededor de los humedales o en los polígonos de protección, sino más bien es la obligación de hacer un estudio de impacto ambiental que determinará medidas de mitigación, medidas de puesta en valor, en fin, una serie de cosas. Yo así lo entiendo. Y básicamente eso evidentemente le suma costos a los proyectos, pero como lo he manifestado en otras oportunidades, cuando uno quiere vivir frente al mar paga más, y si uno quiere vivir cerca de un humedal tendrá que pagar más también por eso. Entonces, si es que eso es posible que se desarrolle el proyecto sin que afecte o que sea debidamente mitigado las complicaciones que genere el desarrollo del proyecto. Entonces, a mí me gustaría saber si el Ministerio de Vivienda tiene alguna propuesta un poco para poder ajustar esto y poder seguir avanzando con este proyecto, porque básicamente la principal innovación que yo veo es esto de la participación ciudadana, lo que me parece bien, obviamente con una solicitud fundada y todo eso, y a lo mejor es la oportunidad también en este mismo proyecto para corregir las dificultades que generó la ley de humedales urbanos y cómo está reglamentado y que hoy día claramente presenta dificultades. Nos ha pasado en regiones de que obras con permiso de edificación, incluso condominios, o sea, estos proyectos de integración social con subsidios del Estado están paralizados por esto. Entonces, y en una especie de loop que no ha logrado salir adelante, ni para bien ni para mal. Entonces, yo me gustaría saber si el Ministerio tiene alguna propuesta de mejora de este proyecto o que permita salvar las observaciones que ellos han señalado. Gracias, senador Gaona, senador Durana y senador Allende. Presidenta, agradecer la presentación que nos hace Vicente Burgos del Ministerio de Vivienda. Nos queda claro de que vamos a apoyar y aprobar en general este proyecto, entendiendo de que primero espero que saber si la presentación que ha hecho el profesional de vivienda puede estar por escrito ya aquí en la comisión, porque en general este proyecto va a tener que interactuar con vivienda, con el turismo y también con agricultura. Y desde esa mirada en este proceso de indicaciones que vamos a estudiar y desarrollar, pedirle, Presidenta, de que ojalá pueda ser incluso tomando la primera semana después de la semana regional, porque creo que si queremos legislar bien un proyecto de estas características, que conversa con el cambio climático, conversa con las políticas de medio ambiente, pero obviamente también tiene que ser un proyecto que genere certidumbre y no limitaciones para poder atender los requerimientos que tiene Chile de norte a sur, porque en todas partes hay humedales. En el norte, por ejemplo, la humedad, fundamentalmente la humedad está en el sector del borde costero. En el sur estará en las zonas que incluso afectan sectores de vivienda. Entonces,
Tenemos que buscar las fórmulas que impliquen hacer indicaciones para poder generar un buen proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, senador Durana. Senadora Allende. Presidenta, bueno, yo agradezco también la participación del Ministerio de la Vivienda y quienes nos acompañan, y creo que tocan temas bien relevantes. Y creo que si entendí bien, hay como dos momentos. Es distinto cuando se hace la solicitud por oficio, que es lo que conocemos, digamos, en algunos casos, que serían las municipalidades, que lo hacen por oficio, o el propio Ministerio de Medio Ambiente, y ahora se abriría un espacio que es diferente si viene de una presentación ciudadana. Nosotros todos estamos de acuerdo con la mayor participación, eso le da legitimidad a las políticas públicas y es lo que carecemos en general como organización de nuestro país, digamos, poco espacio que se entrega en general a la participación ciudadana o lo poco incidente que puede ser. Si estoy entendiendo bien lo que está diciendo el Ministerio de la Vivienda, esto genera una cierta confusión, por un lado. Por otro lado, porque habría ya proyectos que están iniciados. Y por otro lado, si entiendo bien incluso, o proyectos que, digamos, se le estaría cambiando las condiciones. Entonces yo quisiera que fueran más específicos en esto. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a la Cámara Chilena de la Construcción y más allá de las declaraciones de buenas intenciones, la verdad es que ellos dicen sí, les parece muy bien la participación, pero pusieron muchas objeciones y señalando que esto generaba muchas incertidumbres y en definitiva, yo entendí así por lo menos, de que con esta incertidumbre no habría inversión o afectaría, o de hecho nos entregaron estadísticas que me gustaría que en este sentido el Ministerio de la Vivienda, si no las conoce, se le hiciera llegar la presentación de la Cámara Chilena de la Construcción, porque creo que también tienen que interactuar con ellos, porque de acuerdo a esas estadísticas son bastantes miles, por decir así, de hectáreas, si no me equivoco con miles, pero por lo menos varios cientos, yo creo que llegarán a miles, donde ya no se podría construir eventualmente porque serían objeto de en tramitación o próximas o ya en proceso, en fin, de declaratoria. Entonces yo creo que efectivamente aquí trabajando rigurosamente en cuanto a que queremos la participación, creo que tenemos que terminar de coordinarnos con vivienda y medio ambiente para poder, y por eso decía que también tenga la presentación vivienda de la Cámara de Construcción para saber si ellos avalan el tipo de estadística que nos entregan y si es así, efectivamente, que haya afectado a ese nivel las posibilidades de construcción de vivienda. O sea, dicho de otra manera, nosotros creemos y vemos que este proyecto apunta a algo muy esencial, que es generar mayor participación. El Ministerio de Medio Ambiente nos pidió más tiempo porque tienen poco personal y les cuesta mucho. Hay una persona, por ejemplo, para una región y son muchas, en principio, declaratorias o comenzar en la tramitación para una declaratoria de humedal y, por supuesto, les genera problemas y también falta fiscalización personal, en fin, lo que sea. Entonces, tenemos que combinar. Hay realidades regionales que son distintas. Yo imagino, ahora se acaba de incorporar el senador Durresti, no es lo mismo en el sur que probablemente en el norte, la presencia de los humedales, obviamente. Estoy segura que la región de la presidenta no son tantos los humedales que digamos, podrían entrar supuestamente en conflicto. Entonces, yo creo que es importante considerar, por un lado, las realidades regionales, aclarar bien si se están refiriendo y si existen casos de proyectos que ya estaban en construcción que teóricamente quedan paralizados. Eso me parece que es más sorprendente porque normalmente las leyes no son retroactivas y por lo tanto se me hace extraño que se diga que se paralizan proyectos ya en construcción. Eso es importante determinarlo porque yo nunca entendí que iba a ser así. En general nos movemos para leyes que son de aquí en adelante, no son retroactivas, repito. Y lo tercero, entonces, que tiene que haber mayor diálogo entre vivienda y medio ambiente y en el gobierno. Son dos áreas muy sensibles, por supuesto, del propio gobierno, como para poder entender cuál es la mejor propuesta que podemos hacer, siempre nunca perdiendo de lado lo que ya hemos dicho. O sea, la esencia de este proyecto es mayor participación. No es nuestro interés estar generando complicaciones para viviendas en la medida, digamos, que se cumplan ciertos requisitos. Entonces creo que eso es bien importante, Presidenta. Muchas gracias, senadora Allende. Le damos la bienvenida al senador Durresti, que nos ha ido acompañando en toda la tramitación de este proyecto. Senador, la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Saludar a los integrantes, a nuestros invitados.
y la verdad que de haber revisado los antecedentes de ayer de la Cámara de la Construcción, que me pude estudiar la presentación que hicieron en la comisión, más principalmente la intervención ahora del Ministerio de Vivienda, es que estamos en una regresión. Este es un gobierno que se ha definido ecológico. Y creo que si uno hace una definición, tiene que ser coherente con eso. No tiene que ser ecológico en lo que conviene y no ecológico en lo que no conviene. Y parece que la ley de humedales urbanos es un inconveniente en vez de una oportunidad. Somos hoy día referencia internacional en materia de protección de humedales. Hoy día Chile ha suscrito el Acuerdo de París y precisamente las contribuciones nacionalmente determinadas pone como elemento fundamental la amplia protección de humedales. En materia de construcción de viviendas, pero permítanme señalarlo, sí, se han rellenado humedales en todo Chile, empresas privadas y también públicas, y que el Ministerio de Vivienda venga ahora a relativizar esto, que esto impide la construcción. Yo digo, yo soy representante de la ciudad de Valdivia, la ciudad con más humedales, y la comunidad y los propios comités de vivienda entienden que el humedal es una fuente de valor. El humedal impide que en Valdivia tengamos inundaciones con todo lo que llueve, permite atenuar la temperatura en los calurosos veranos, permite la biodiversidad, las aves, nuestros cines de cuello negro y otras especies. Entonces, que a esta altura el Ministerio de Vivienda entienda que esta ampliación, si la ley no la vamos a modificar, simplemente lo que estamos haciendo es establecer una iniciativa popular de declaratoria de humedal. La ley ya existe, la ley está en vigencia. Lo que le damos el protagonismo a los vecinos, a las vecinas, y está el ministerio que si no corresponde no lo hará. No hará la declaratoria. Pero simplemente me impresiona que un gobierno ecologista, los representantes gubernamentales acá relativicen a la primera de cambio esta situación. Pues. Ayer en la presentación de la Cámara de la Construcción, que me la traen acá, hacían un conjunto de presentaciones que creo que tiene un problema de matriz, presidente, y creo que esto es muy importante y saber si el Ministerio de Vivienda comparte el mismo criterio. Porque en la presentación del Gran Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt, en los distintos lugares, Valdivia, ellos dicen potencial habitacional perdido. Pero perdón, ¿perdido de qué? Perdido de un negocio, claro, de hacer un negocio. Antiguamente se explotaban las araucarias y se cortaban y se hacían leña, se hacía madera, se hacía... entonces uno podrá señalar desde que se declaró la protección de la araucaria hay un potencial maderero perdido, ¿no? Pues si el Estado entiende en un momento que tiene que avanzar a la protección de esa especie, la araucaria, el alerce, y es lo mismo respecto a estos ecosistemas. Entonces, por un lado, tenemos la declaratoria del gobierno de que es ecologista, y por otro lado, Vivienda se alinea con la Cámara de la Construcción y utiliza este mismo concepto de potencial habitacional perdido. Entonces es una regresión brutal de ver que los humedales son un problema, son un gualbe, son un pantano, son un lugar para rellenar, un lugar para drenar, para construir. Nos vamos a ver la situación que brota, como ocurre aquí en Los Molles, que donde se construyó, en cada lluvia, en cada invierno, surgen el manantial de agua por donde se rellenó. Entonces, me parece absolutamente contradictoria la declaratoria. La ley de humedales ya está vigente y está operativa. Pueden solicitar su declaratoria los municipios o el ministerio. Y esta ley, la cual estamos discutiendo, simplemente establece que hay una tercera instancia que es un procedimiento ciudadano que puede declararlo. Entonces, que nos vayamos hoy día a la tesis con funcionarios públicos que escuchamos acá de un gobierno ecologista. Yo voy a pedir transcripción de las intervenciones a propósito de estas brillantes defensas medioambientales de los funcionarios de gobierno que se alinean con la Cámara de la Construcción de que estamos perdiendo terreno.
como si respetar un compromiso internacional del Estado de Chile de protección de los humedales sea perder terreno. Acá simplemente lo que estamos diciendo es respeto. Construya, trabajemos, hagamos infraestructura, vivienda social, caminos, cuarteles de policía o lo que sea, pero respetando el humedal que nos antecede y que, insisto y reitero, es un compromiso del Estado. Yo le pediría, Presidenta, que la Secretaría nos pudiera hacer entrega de la intervención del representante de Vivienda, porque me sorprende la liviandad para enfrentar el carácter ecologista que el presidente ha definido para hacer su exposición. Gracias, senador. Ahí la Secretaría ha tomado nota, así que así se hará. Yo tengo 2 comentarios y una pregunta. Y yo creo que a esta altura no es menor recordar lo siguiente. Efectivamente, esto ya es ley, la protección, ¿cierto?, a los humedales urbanos que se declaran por el Ministerio del Medio Ambiente de oficio o a petición de los municipios respectivos, y esta vez, además, a petición de parte de personas naturales o jurídicas directamente interesadas. Por eso digo de parte, porque tiene que ser directamente interesada. Y en el proyecto hay varias características de qué se va a entender por persona natural. Por ejemplo, ¿cierto? Una petición mínima de 50 personas directamente interesadas en la protección de su humedal. Luego, evidentemente, también que se va a entender por persona jurídica, y ahí nos vamos directamente a determinadas características de una organización. Pero lo que estamos haciendo es abriendo la posibilidad de que quienes además normalmente, constantemente están preocupados del tema puedan solicitarlo también y no depender directamente de una autoridad, como puede ser en este caso el municipio. Ayer, y a propósito de lo que decía el senador Durresti, en representación de la Asociación de Municipios, estuvo la alcaldesa de Valdivia, y que no es menos recordarlo, porque es una de las comunas dentro de la región, por supuesto, que más humedales tiene protegidos y declarados para que se puedan proteger, y hizo algunos alcances que nos parecieron prudentes para poder mejorar la norma, pero en ningún caso, incluso ellos que los nombro porque uno podría creer que se van a ver directamente afectados a propósito de la mayor solicitud y del mayor trabajo, vinieron a plantear un retroceso, digamos, en la normativa, ni menos negarse a poder avanzar en mayor participación. Tengo una pregunta para Vicente Burgos, para el asesor del ministerio, a propósito de que no lo entendí bien, ese periodo que quedaba en que a lo mejor es respecto a la declaratoria, ¿cierto? Pero dar mayor certeza y explicarlo de mejor forma y que quede expresado en nuestro proyecto y luego en la ley, de qué ocurre en ese tiempo que intermedio entre que la persona natural o jurídica solicita y que eventualmente, ¿cierto?, se declara la zona. Ayer lo decía también la Cámara respecto a que se suspendan entonces, ¿cierto?, las tramitaciones que puedan haber durante ese tiempo, pero me imagino que el Ministerio tendrá una respuesta, una mirada distinta o más allá de lo que nos ha dicho la Cámara. ¿Qué pasa desde la política pública de vivienda y urbanismo y no solamente desde lo que evidentemente le compete a la Cámara chilena de la construcción, que es la suspensión de la tramitación de proyectos que puedan haber en esos lugares? Vicente. Sí, dame Gracias, un minuto, presidenta. Vicente. Sí. Senadora Sí. Allende, y de ahí te doy la palabra Sí, nuevamente. senadora. No, yo quiero escuchar efectivamente bien lo que nos va a decir, porque creo que es importante. Yo hice la pregunta en 2 sentidos también. Uno, se había interpretado bien la distinción que yo hacía en los 2 tiempos, que entiendo que eran como distintos, si era de oficio o, en fin, esta nueva participación o posibilidad que para declaratoria que hablamos, pero me interesa también 2 cosas, digamos. Una, que cómo evitamos, que yo creo que es un problema mayor, el que mientras se termina de hacer el procedimiento hayan rellenos. Y aquí lo dramático es que se rellenan terrenos y con eso, por supuesto, matan los humedales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aparte del proceso también de mayor mirada de regionalización, porque creo que efectivamente son realidades bastante distintas. Pero yo hice además la otra pregunta bien específica, aparte de lo del relleno, que me interesa saber qué opinión tiene y cómo lo haríamos. Dije que la mejor coordinación entre este y el Ministerio de la Vivienda, pero la otra pregunta específica que tenía que ver, a ver, perdón, se me estaba yendo a la realidad, que era lo del relleno, y la otra, se me acaba de escapar en este momento lo que quería saber, pero ya volverá, porque en este momento se me acaba de escapar, ¿qué es la otra cosa que quería decirle? Lo dejo por ahí ahora porque se me escapó. Gracias, senadora. Vicente. Gracias, presidenta.
Bueno, son varios comentarios los que tengo que hacer cargo. Respecto a lo más simple, efectivamente nosotros podemos elaborar una propuesta respecto a los temas incluidos en este proyecto de ley. Por cierto, no queremos, bajo ningún punto de vista, cuestionar el objetivo de la ley, y entendemos que estos son especificaciones, particularmente en torno a la principal modificación que hice en relación con la inclusión de las comunidades para la solicitud de declaración. Nosotros concordamos, de hecho, en la práctica, una cuestión que se está realizando en la práctica a través de los municipios. Lo cierto es que el proyecto de ley, y ahí quisiera también aclararle al senador Urresti, o más que aclarar mis palabras, por cierto, dice relación con que el proyecto de ley también hace algo que va más allá de la declaración de incluir la sociedad civil y a las comunidades en la declaración, cuestión que, repito, nos parece pertinente con respecto a la práctica de la ley. Lo cierto es que el artículo 3 del proyecto, en su el número 3 de dicho artículo, establece la delimitación de los humedales. Esa delimitación actualmente está a nivel reglamentario. ¿Qué significa que está a nivel reglamentario? Significa que de alguna forma el Ministerio de Medio Ambiente, por cierto, con concordancia del Ministerio de Obras Públicas, como establece la ley, podría modificar ante ciertas realidades regionales. Si es que, en cambio, se incorpora ese elemento a nivel legal, por cierto que su modificación va a ser más compleja. Entonces, yo me estaba refiriendo más bien a ese punto. Y también, yo, bajo ningún punto de vista, he querido cuestionar el objetivo que, por cierto, auspició el senador Urresti. Yo estaba haciendo referencia a problemas de implementación práctico que hemos tenido en la implementación del proyecto. Lamentablemente, el proyecto no incluía adaptaciones a cuestiones que específicamente han ocurrido en la práctica. Como preguntaba la senadora Allende, efectivamente, nosotros contamos, por ejemplo, con el proyecto Jardines de Volcanes de Puerto Montt, que favorecerá a 240 familias, que ya estaba en construcción, y que en el periodo de construcción tuvo una declaración de humedales de los volcanes, que no, tengo que confirmar el nombre. Esa circunstancia, en ese caso es el caso más evidente. Hay otros casos de proyectos de más larga data, por ejemplo, que se habían comprado terreno por parte del Estado y que hoy día se ven en bastante peligro justamente por la declaración de un humedal en trámite. Ni siquiera han sido finalizados. Al fondo estamos previendo esa situación. Insisto, bajo ningún punto de vista, nuestro objetivo es poner en duda el objetivo de la ley, pero aprovechando esta tramitación de esta ley, nos parecía necesario hacer referencia a estos problemas de implementación que ciertamente en el largo plazo no debiese finalizar, porque una vez que podamos aplicar el proyecto de ley con mayor certeza en largo plazo, ciertamente debiesen disminuir hasta finalizar ese tipo de conflicto. Ahora bien, con respecto al tema de la suspensión, si no se entendió muy bien, puedo repetirlo así sucintamente. Hoy día actualmente tenemos un procedimiento de suspensión establecido por la ley 21.202. Este proyecto innova en esa suspensión. ¿Y cómo innova? Establece que la suspensión ya no es la propuesta establece que la obligación de la municipalidad de suspender la tramitación de las solicitudes de permisos en curso. Sin embargo, y es lo que nosotros creemos que debe modificarse para que quede mejor la herramienta de suspensión, no señala qué ocurre con las solicitudes nuevas del permiso. Consecuencia, en ese sentido, lo que dice el proyecto de ley, en nuestra opinión, es aclarar que esa suspensión, que esos permisos que se ingresan luego a la suspensión también debiesen estar regidas bajo los términos de la suspensión o no podrían ingresarse. Simplemente eso. Y con respecto a la regla matriz en torno a que hay una regla dispuesta en el normativo urbanismo de construcciones en el sentido de que el ingreso de una solicitud de permiso genera un efecto de inviolabilidad. Lo cierto, simplemente estoy haciendo referencia a que eso debiese ser tratado explícitamente por parte del proyecto de ley. Tan simple como eso. Y por último, también aclarar de que la postergación de permiso
queda como una obligación alojada en la municipalidad en esta propuesta. Y eso implica, y quizás debiese estar aclarada la propuesta legal, que esto va a ser, va a tener que ser reglamentado por el Ministerio del Medio Ambiente para que esa suspensión pueda operar. Esto estoy hablando de también a partir de algunos casos específicos que hemos tenido, o más bien de la complicación que hemos tenido para la implementación de la suspensión en los términos actuales del proyecto de ley. Y con respecto al senador, también algunos comentarios que hizo el senador de Urresti, yo también vi la presentación de ayer de la Cámara Chilena de Construcción, o sea, vi el PowerPoint. Yo ciertamente perdón, como ministerio, no concuerdo con la idea de suelo perdido, bajo ningún punto de vista. Yo creo que esto es un suelo protegido en los términos del artículo 60, que fue como establecido el proyecto de ley. Solamente estamos tratando de hacer referencia a problemas prácticos que estamos enfrentando de proyectos que estaban iniciados con anterioridad y que ciertamente estamos viendo ciertas dificultades. No cuestiono o no cuestionamos bajo ningún punto de vista el objetivo del proyecto de ley. No sé si es que eran varios comentarios, Presidenta, no sé si estoy respondiéndolos todos. Había un comentario suyo particular que creo que no estoy respondiendo, y uno de la senadora Allende que tampoco estoy respondiendo. Sí, y le voy a dar la palabra a ella porque tenía una segunda pregunta, pero lo mío al menos quedó claro porque era el periodo, ¿cierto?, que medía y el tema de la suspensión. Gracias. Bueno, ya en cierta manera la contestó, pero yo en el momento que quería hacer la segunda observación, como que en ese momento se me fue la idea, pero básicamente tenía que ver esto. Si era posible tener situaciones en la cual efectivamente se estén paralizando obras que ya comenzaron aplicando la ley. Eso me llamaba la atención porque entiendo, no sé, tendríamos que revisar bien, pero yo siempre he pues, supuesto que la ley no avanza en el sentido retroactivo y si ya estaba en proceso de construcción, me parece, quería saber si había ejemplos de aquello y cómo podemos ser más precisos en aquello y justamente relacionado con aquello, yo hice dos formulaciones, cómo evitamos esos rellenos mientras se tramitan la declaratoria por un lado del humedal y por otro lado si tienen un catastro justamente de eventuales conflictos o si hay más que uno pudiera señalar, porque creo que es un tema que hay que abordarlo. O sea, creo que aquí hay una ley, obviamente se está cumpliendo, pero yo lo que quiero es generar más bien una oportunidad que con esta ley no solo demos participación, sino aclarar casos que puedan generar un cierto conflicto. Y termino diciendo de que creo que es igualmente bueno que haya en esto una opinión más coordinada, quizás en los requisitos que se puedan poner en la declaratoria para efectivamente no genere, digamos, o sea, se puedan cumplir, tengan un cierto rigor, se puedan cumplir evidentemente y con eso despejar para que se aplique en los términos que queremos. Pero sobre todo quería saber eso, evitar el relleno, más casos de situaciones en las cuales ya habiendo estado en proceso de construcción y digamos, significa una detención, que eso es lo que me llamaba la atención, y si tienen un catastro ustedes en ese sentido, y por supuesto creo que está bien aclarar que lo que decía la Cámara Chilena de Construcción de eventualmente afectado, no sé cómo era la palabra, decía potencialmente afectado, claro, en la mirada de ellos no había una mirada de entender cuál era el sentido de la ley que había esto, solamente ellos hacían una especie de estadística de los terrenos que eventualmente se verían, digamos, afectados y no podrían ser construcciones. Yo creo que esa forma en que presentó la Cámara Chilena merece bastante observación crítica. Así que eso es lo que yo quería aclarar. Gracias, senadora Allende. Espérame, Vicente, me había pedido la palabra el senador Durresti y el senador Gaona en ese orden. Ok, lo que sí, no terminaste, Vicente, ¿cierto? Porque agregamos, ya, le dejamos que termine esta idea y ahí le voy a dar la palabra al senador Gaona y Durresti en ese orden. Sí, efectivamente, hemos requerido un trabajo de coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente. La semana pasada, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo elaboró o realizó un seminario en torno al tema de humedales, donde se concordaron distintas miradas, y particularmente expuso el Ministerio de Medio Ambiente y la implementación de reglamentación. También debo decir, y algo que se me ha quedado en el tintero, de que
estamos finalmente con el objetivo ulterior del proyecto de ley, que nuestro programa de parque urbano está desarrollando una política justamente para poder implementarse, para implementar la protección de ecosistemas en torno a los humedales urbanos, y entendemos el rol que tienen estos en el cambio climático, la resistencia climática que podamos enfrentar justamente a partir de ciudades. Entonces, solamente quiero ratificar esa visión. Sin embargo, solamente también hace referencia a problemas de implementación, que son un poco los que describía a propósito de la pregunta del senador Allende. Eso. Gracias, Vicente. Entonces, el senador Gaona, el senador Durresti y la senadora Allende. Gracias, presidenta. Yo creo que, sin perjuicio de que hoy día evidentemente lo vamos a votar en general, yo por lo menos estoy de acuerdo con votarlo en general y evidentemente a favor. Me parece que esto requiere un trabajo más coordinado desde el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Vivienda y la coordinación de las Express, pensando sobre todo en que tienen que haber probablemente lo que señalaba el profesional del Ministerio de Vivienda, si es que van a hacer indicaciones, tienen que ser coordinadas por las Express y un poco para darle más estructura a lo que piensa el Ejecutivo en esta materia. Entonces, a mí me gustaría que eso se pudiese gestionar de tal manera de que efectivamente tengamos una participación mucho más activa del Ejecutivo en este proyecto de ley. De tal manera de que no quedemos con estas dificultades que actualmente tiene la ley de humedales, que es cierto, se han paralizado obras con permiso de edificación aprobados y todo, entonces eso genera incerteza jurídica relevante respecto de los permisos de edificación, y eso es contraviniente respecto a la ley de urbanismo y construcción. Entonces hay un choque legislativo que yo creo que es la oportunidad más para ordenar respecto a la ley de humedales. A mí me parece que la ley de humedales aprobada por el Congreso es precaria, y de esa perspectiva me parece que debiéramos aprovechar esta instancia para hacer todas esas modificaciones y correcciones necesarias para que tengamos una buena implementación. Eso por una parte. Y por otra parte, consultarle al Ministerio de Medio Ambiente, no sé si debe ser el Ministerio de Medio Ambiente, pero, por ejemplo, en Chile la Dirección General de Agua ha hecho inventario de glaciares. Y sabemos exactamente cuáles son los glaciares que son sujetos de protección y todo eso. Yo no sé si eso se puede hacer con los humedales también. Y ahí eso nos da una especie de al menos un ordenamiento respecto de qué forma uno podría pensar de que los humedales sean sujetos de protección, sujetos jurídicos de protección, a través de un inventario ya en términos de política pública, entonces, un poco más dirigida desde el Estado, y evidentemente conversado con la ciudadanía y resolver el tema de una, y no estar esperando de que en el fondo de repente la ciudadanía siente que hay un humedal y ahí recién se protege el humedal. Ser un poquito más proactivo desde la perspectiva del Estado, y que el Estado genere una especie de inventario de humedales a nivel nacional que nos permita proteger ex ante y no estar esperando o endosándole la responsabilidad a la ciudadanía exclusivamente para la declaratoria de humedales urbanos o para la protección de estos ecosistemas, Presidenta. Gracias, senador Gaona. Antes de dar la palabra al senador Durresti, porque quiero entender bien esa idea, propuesta. O sea, que el Estado logre levantar ahora, no ahora inmediata, pero me refiero a que el Estado logre levantar previo a lo que eventualmente una solicitud, un particular, municipalidad, etcétera. No dejarlo exclusivamente porque hoy no existe, bueno, salvo obviamente que si le pedimos al Ministerio que ordene lo que ya ha sido declarado, va a saber lo que ya está protegido, evidente, pero lo que para entenderlo es que se haga una especie de inventario de dónde están esos humedales y derechamente protegerlos. Derechamente protegerlos, o cuáles son sujetos de protección. O bueno, obvio. Ok, gracias, senador Gaona. Senador Durresti. Gracias, perdón, y después le damos la palabra a Cristóbal, que lo tengo pendiente, del Ministerio de Medio Ambiente. Gracias, presidente. Qué bueno que esté acá Medio Ambiente y Vivienda principalmente, porque hay que ver si el gobierno es ecologista o no es ecologista. Y eso es bueno precisar esa situación. No estoy de acuerdo en absoluto lo que señala Vicente Burgo, asesor de Vivienda. Yo quiero señalarle al ministro, a Vivienda, que en el caso hay paralización también cuando se encuentran hallazgos arqueológicos. Y quiero decirle, don Vicente, que hay años paralizaciones, proyectos de viviendas sociales. Rincón del Paraíso, Lago Ranco, más de 2, 3 años paralizados. Y ahí nadie dice nada.
y tenemos, por un hallazgo está paralizado y hemos hecho ingentes esfuerzos. Entonces me parece increíble que ahora, a propósito de los humedales, surge toda esta preocupación respecto de eso. Causa sobreviniente, claramente los hallazgos arqueológicos. Le doy ahí un ejemplo y le puedo enumerar decenas de obras solo en la cartera de la cual usted es asesor. Entonces, por favor, no utilicemos un argumento que en un momento conviene y en otro momento no conviene. Sé ecologista en la mañana y en la tarde para construir viviendas sociales o para construir el cuartel de la Policía de Investigación en Valdivia o construir la Teletón en Valdivia, se hizo sobre humedales y poblaciones, viviendas sociales y viviendas privadas. Entonces, esto, Presidenta, se retrotrae la discusión lo mismo que cuando aprobamos la ley. Lo mismo, y acá está la senadora Allende, estuvimos en Ojos de Mar. Se quiere la ampliación más grande del puerto exterior de San Antonio, pasando por encima de 3 ojos de mar de enorme biodiversidad y defendidos por la comunidad. Camiones, productos químicos, focos en la noche, las cosas más increíbles. Entonces, o protegemos el medio ambiente o no lo protegemos. Claro que tiene que haber un principio preventivo y acá el asesor Burgos olvida el concepto de principio preventivo, que es un elemento fundamental en materia medioambiental. Si uno tiene que tener un principio preventivo, ¿qué es lo que sacamos con tener un ecosistema? Obviamente es más rápida la gestión privada, se rellena, se drena, se construye y luego es imposible retrotraer a ese estado y se construye o la población social, vivienda social, o la vivienda privada, o el cuartel de la PDI, o la Teletón, y le puedo enumerar decenas de otras obras. El principio preventivo, Presidenta, tiene que ser un concepto fundamental, lo discutimos en la ley de cambio climático, en cualquier legislación ambiental, es fundacional, es primario, principio preventivo. Ante una duda, ante el inicio de un procedimiento, suspensión. Y acortemos los espacios, otorguémosle más recursos a medio ambiente, a la superintendencia, como lo hablamos con la directora de presupuesto, para que obviamente no sea una cosa eterna y tengamos una paralización. Yo no quiero que ocurra lo mismo que con los hallazgos arqueológicos. 3 años, por lo menos 4 o 5 años, la paralización por hallazgos arqueológicos. También ahí debiéramos intervenir. No puede, por un hallazgo arqueológico, la preservación, la ley de patrimonio, pero no, eso no tiene que retardar. Entonces, en la presentación de don Vicente Burgos no se hace referencia al principio preventivo. Y ojo, que esto escale y que estas declaratorias o estos elementos avancen a la ley precisamente es un principio básico en materia ambiental. Si nosotros podemos consagrar legalmente ciertos principios en materia de declaratoria, es un avance también, que tiene un mayor estatus jurídico para efectos de acciones que se recurren contra de ellos. Entonces, o somos ecologistas, es gobierno ecologista, o es ecologista en un ministerio y en el ministerio del lado para construir viviendas y para facilitar la construcción de otras infraestructuras, no somos ecologistas. Yo lo que pido en eso, Presidenta, coherencia, porque al parecer el principio preventivo en materia ambiental no está siendo considerado en la argumentación del señor Burgos. Gracias, senador. Le vamos a dar la palabra, porque ya lo habíamos anunciado, a Cristóbal Correa, del Ministerio de Medio Ambiente, y luego a Vicente Burgos, que recordemos el jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio. Cristóbal. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, por su intermedio saludar tanto a Vicente como a las senadoras, senadores y al equipo técnico de la comisión. Yo quiero tomar la palabra un poco para, por su intermedio, responder a la consulta que hizo el senador Gaona respecto a esta existencia de un inventario de humedales. Y le quería comentar que la obligación de levantar un inventario de humedales está en la NDC, que se comprometió el país, que es una obligación internacional, y eso se está desarrollando desde la administración pasada. Actualmente el Ministerio está realizando un levantamiento de un inventario de humedales. No tenemos hoy en día una norma legal en nuestro sistema que nos obliga a hacerlo, pero sí es un tratado internacional, un acuerdo que tomamos por el Acuerdo de París y nos obliga. Y a mayor abundamiento, el mismo proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas también tiene un artículo que hace referencia a este inventario de humedales, proyecto que,
como yo creo que ustedes saben, está hace un buen rato en segundo trámite constitucional, pero hace poco fue despachado a la Comisión de Agricultura y vemos que está avanzando. Entonces es algo que en el pronto tiempo, esperemos, estaría incorporado ya en nuestro sistema jurídico. Y bueno, también le quería pedir ahí después que hable Vicente, que Ignacio también quería complementar un par de comentarios que se han levantado en la comisión. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Vicente. Gracias, senadora. Voy a bajar la mano. Gracias, Cristóbal, también por tus comentarios. Yo solamente concordar con el senador Urresti que hoy día efectivamente nuestros proyectos habitacionales tienen una serie de problemas mucho más, incluso más complejos que los ideales. Ciertamente el senador habló de los problemas arqueológicos, de los problemas de hallazgos arqueológicos que ciertamente suspenden proyectos y que hoy día nos tienen paralizado una buena serie de proyectos habitacionales y proyectos de obra urbana. En consecuencia, nuestra labor en ese sentido no es, por cierto, saltar esos requerimientos, sino que operar de tal manera de que puedan ser resueltos. Y ese es justamente el espíritu de los comentarios que hemos hecho a propósito de este proyecto de ley. Podría también hacer una larga exposición de los distintos trámites y conversaciones que estamos teniendo para justamente superar otro tipo de problemas que estamos enfrentando en el marco del plan de emergencia habitacional. Y en cuanto al principio precautorio, lo cierto, senador, por su término presidente, por cierto, es que también nosotros hoy día en la revisión de adquisición de suelo o de transferencia de suelo estamos suspendiendo cualquier terreno que diga relación con siquiera la posibilidad que enfrente un humedal, ni siquiera declarado. O sea, este ministerio está tomando esas consideraciones justamente para la política de vivienda a futuro. Simplemente insisto, y con esto ya arriesgo ser repetitivo, nuestro problema dice relación con proyectos que se hubiesen iniciado con anterioridad, incluso a la dictación de la ley 20.101, porque lamentablemente los proyectos habitacionales toman mucho tiempo y muchas veces son decisiones previas, preparaciones con comité, etcétera, que ni siquiera se ven reflejados en los permisos de edificación. Ese es el espíritu del comentario y no otro. Eso nomás, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Me había pedido la palabra la senadora Allende y luego el senador Durresti. A ver, yo entiendo que una de las consultas que le hice si tenían o no un registro, o piensan hacer un registro, que no creo que no contestó, de suelos potencialmente afectados justamente por la suspensión de permisos, eso por un lado. Pero, a ver, hay casos y en realidad tienen cierta complejidad, entendiendo todo que nosotros no solo participamos, apoyamos, por supuesto, la creación de la ley de humedal urbano y también estamos apoyando esto, pero pasan situaciones, por ejemplo, Punta de Tralca. Tenemos un humedal que está dentro de un polígono y ese polígono se está pidiendo que sea declarado santuario de naturaleza. Y es cierto, ya hay permisos otorgados por inmobiliaria que están desarrollando obras. Entonces tenemos un conflicto entre la comunidad que por supuesto lo que quiere que eso sea declarado santuario de naturaleza, porque que es la totalidad y no solo una parte de ese polígono. Entonces afecta a una inmobiliaria. Yo soy la que he defendido a la gente de Punta Chalca que quiere que esto se proteja, me parece sumamente relevante, pero entiendo que genera un problema. Entonces quiero ser bien precisa y quiero saber si lo estoy entendiendo bien o yo me estoy equivocando. Porque yo entiendo que hoy día la ley de humedal urbano tiene la facultad, no necesariamente la obligación de suspender permisos, primero. Segundo, ¿qué es lo que sucede? Que yo creo que la inquietud que está planteando el Ministerio de Vivienda y que yo no quiero ignorar, que es distinto a estar calificando o descalificando, digamos, posiciones ecológicas o no. Yo quiero aclarar, yo entiendo que cuando hay un permiso en trámite, o sea, que si se ingresa una solicitud de protección cuando ya hay un permiso otorgado. Esa es la duda que se tiene. Y esa es la duda que quiero que resolvamos, porque es distinto. Entonces, eso es lo que yo quiero saber. Y la tercera cosa que pregunto, porque ese es el punto, yo creo que, porque es distinto a lo que ya estaban otorgados, pero cuando se está en solicitud de trámite, eso es lo que yo creo, porque este proyecto solamente no afecta a los permisos ya otorgados, pero aquí quiero saber si puede afectar a peticiones de permiso mientras está en el proceso de protección o lo que quiera llamar. Entonces, creo que es importante eso.
y creo que sería bueno efectivamente especificarlo para tener mucho mayor claridad de la mejor aplicación de una ley que nosotros en este momento vamos a apoyar en general como moción. Pero otra cosa es si no nos podemos, digamos, desentender de, y yo quiero que me precisen lo que yo estoy señalando, si es así, porque yo entiendo exactamente en esos términos. O sea, se supone que solo no afecta a los permisos ya otorgados, pero aquí quiero saber qué pasaría con los que están en trámite y quiero saber efectivamente si tiene un catastro de los potencialmente ya que estaban otorgados los permisos y supuestamente se ven afectados. Y eso sería más extraño o más complicado, porque eso no era necesariamente, que yo entiendo, lo que objetivamente se perseguía en la ley urbana, con ya permisos ya o en construcción o lo que sea. Y por último, algo que me importa aclarar. Efectivamente, tenemos muchos casos a lo largo del país en la complejidad de monumentos nacionales. Nosotros estamos teniendo las bodegas Simón Bolívar, que es el único proyecto que lleva años esta región sin inversión pública y el único proyecto importante que hasta ahora, digamos, en principio se ha manifestado para la región de Valparaíso, es justamente el parque, digamos, Barón. Y resulta que en las bodegas se encontraron vestigios. Entonces está bien. Nosotros tenemos que proteger, pero ¿sabe qué? Hoy día el Ministerio de Obras Públicas, entiendo que también coordinado el Ministerio de Vivienda, pero al menos el Ministerio de Obras Públicas, lo hemos conversado con el ministro, estamos por que haya un mayor diálogo con el Consejo de Monumentos Nacionales, Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de la Vivienda para cuando se den casos como estos, la agilización de lo que haya que hacerse se dé en el sentido de que se proteja, pero también no puede ser esto que se transforma en 5 años, 6 años, o se triplica o quintuplica, como nos ha pasado, eso son Petorca, que no en esta administración, me acuerdo del alcalde pasado, fue un drama. La plaza de Petorca prácticamente ya estaba bastante avanzado el trabajo y se encontraban unos vestigios. Se demoraron 2, 3 años y el poder salir adelante, no solo un retraso para toda la comunidad, que significó el descalabro, que tenían cerrado todo lo que ese pueblo que estaba alrededor de la plaza, sino que quintuplicó los presupuestos. Y eso nos está generando un gravísimo problema, porque Monumentos Nacionales tampoco tiene tanto personal, tiene que hacer consultoría externa, tiene que convocar a arqueólogos, tiene que convocar esto, y todo eso es un costo mayor. Entonces yo creo que aquí también estamos enfrentando a realidades que nos afectan. Y por último, la última observación, que también se la hago al Ministerio de la Vivienda, que tampoco se ha referido, pero también ha generado polémica, y aquí es donde uno ve distintas posiciones, porque, por ejemplo, yo me parece totalmente razonable que Vivienda y Agricultura y otros empezaron a levantar la voz para decir cuidado con los lotes irregulares, porque aquí se están provocando situaciones en las cuales hay hectáreas que empiezan a subdividirse y en el fondo se están aprovechando y lo que están haciendo es transformarlas en verdaderos vecindarios habitables, o sea, son verdaderas construcciones de viviendas sociales. Y ese no era el objetivo de la subdivisión, digamos, menor a los 5.000 metros. Entonces, tienen razón cuando dicen paremos esto, porque aquí se están utilizando ventanas que no corresponden, se están aprovechando la subdivisión para levantar viviendas y eso está generando en nuestras alcaldías una presión además gigantesca. Yo le quiero decir, además de estos que son comillas más irregulares y unos irregulares de frentón, pero toda la presión que se está levantando, porque además no es solo que se establecen esos lotes irregulares, sino que presionan porque necesita servicios de salud, agua, alcantarillado, etcétera, 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 etcétera. Y por eso yo creo que tiene mucha razón de que se esté paralizando los loteos irregulares, porque eso genera una tremenda presión. Parece más desviado, pero todo esto nos obliga, presidente, lo digo, porque todo esto nos obliga a tener claridad de qué estamos haciendo y cómo combinamos lo que nosotros deseamos. Proteger estos ecosistemas, que son la respuesta que la propia naturaleza se da y que nos ayuda frente a un cambio climático, pero al mismo tiempo tenemos que ser racionales para entender qué ocurre cuando ya estaba entregado un permiso o, peor aún, si estaba ya avanzada una construcción de vivienda social, porque yo por lo menos me parece que eso es bastante más complicado. Gracias, senadora. A mí me gustaría, ante la pregunta que ha hecho la senadora Allende, darle la palabra al senador Durresti, dado que él es uno de los autores de este proyecto, y luego a Cristóbal, porque parece también, sí, Cristóbal, no sé si la anotaste por ahí, a lo mejor después la puede repetir. No, a Cristóbal Correa, porque, perdón, ¿habías levantado la mano, Ignacio? Perfecto. Perdón. Ok. A Ignacio entonces, pero primero al senador Durresti.
Gracias, Presidenta. Dos cosas. Respecto a la referencia que hacía la senadora sobre hallazgos arqueológicos, mientras no se modifique la ley de patrimonio, senadora, no, por mucha coordinación que exista, no hay posibilidad, porque el personal, las exigencias y la dinámica para poner en tabla en el Consejo de Monumentos el análisis de cada uno de los hallazgos es una cosa kafkiana. Y ahí, más allá de las coordinaciones, es modificación de la ley de patrimonio. Junto al senador Cruzcoque y al senador Galilea, fuimos a ver a la ministra de Cultura para que la ley la ley larga se acote a una ley corta para enfrentar precisamente este tipo de situaciones, en que por la magnitud hay que acotarlo, hay que reformular el proyecto, pero no suspenderlo o terminar exponencialmente. Los casos ahí, yo creo que, y lo pedimos al Ejecutivo, y hubo una buena acogida para una ley corta de modificación de la ley de patrimonio. Respecto de esta ley en particular, este artículo que se hacía referencia es coherente con la ley. No estamos haciendo ninguna situación brutal. Si se lee el artículo 1 de la ley 21.202, en lo primero dice: el objeto de la presente ley tiene por objeto proteger los humedales declarados por el Ministerio de Medio Ambiente de oficio a petición del municipio respectivo, entendiéndose como tales, definición de lo que es humedal, que utilizamos el concepto Ramsar para no tener ninguna duda. Inciso segundo: en el caso de que la solicitud sea efectuada por el municipio, el Ministerio de Medio Ambiente deberá pronunciarse dentro del plazo de 6 meses. Y esto en articulación con el artículo 3 del proyecto de ley. Dice: desde la presentación de la solicitud de reconocimiento de la calidad de humedal urbano o desde que se dé inicio al procedimiento de oficio y hasta el pronunciamiento del Ministerio del Medio Ambiente, en definitiva, 6 meses, que es la referencia al artículo 1, 6 meses, la municipalidad respectiva deberá suspender la tramitación y la entrega de permisos de subdivisión loteo. Efectivamente, se hace ese espacio para decir: observemos qué es lo que ocurre, y es el plazo de 6 meses. Y el punto final, punto aparte, dice: la suspensión señalada no afectará a los permisos ya otorgados. Es de toda coherencia la articulación. Entonces, aquí no es, como señala Vivienda, que se altera la situación. Seguimos la misma regla que aplicamos en el artículo 1 de la ley para el caso del Ministerio de Medio Ambiente o el municipio, que lo hacemos ahora extensible a la solicitud ciudadana. Entonces, coherente, no se suspenden los permisos ya otorgados, un tema de certeza jurídica, y tenemos un plazo de 6 meses en los cuales creo que es más que suficiente, principio preventivo, de decir: mire, observemos si esto efectivamente hay un humedal. Y si a eso le sumamos que el ministerio en buena hora está haciendo una revisión más acuciosa de que aquellos terrenos comprados con fines habitacionales sociales pasan por un sedazo de humedales, en buena hora vamos escalando para poder tener protección. Esto no altera en nada el funcionamiento que tuvimos en vista para una ley prácticamente unánime que aprobamos. Los 6 meses, la suspensión en ese espacio de tiempo, y que no afectan los permisos ya otorgados. Entonces es coherente, no estamos innovando, sino que simplemente le estamos dando protagonismo a la ciudadanía para poder defender aquellos humedales. Y termino con esto: cuando nosotros hacíamos un análisis de que las seremías de medio ambiente tienen en promedio un funcionario por región, cuando nosotros vemos que los municipios no tienen departamentos ambientales, la mayoría, la posibilidad de declarar o solicitar por el municipio o por el Ministerio de Medio Ambiente un humedal es prácticamente imposible. Si el alcalde no está con las pilas puestas, no va a haber ninguna solicitud, y el Ministerio de Medio Ambiente, con mucha voluntad que tenga, difícil que con un funcionario en la región de Los Lagos, con 30 comunas, en la región de O'Higgins, con 30 y tantas comunas, pueda concentrarse, levantar el expediente. Entonces, yo insisto y reitero que este artículo 3 es coherente con ese artículo, el inciso final del artículo 1 de la ley, que ya es ley de la República. Gracias, senador Durresti. Habíamos dado la palabra a Ignacio Martínez y luego a Vicente Burgos. Gracias, senadora, por su intermedio. Saludar también a los senadores y senadoras presentes, y a Vicente también, y del equipo de la comisión.
senador explicó muy bien algunos de los objetivos del proyecto y explicar que más bien lo que busca el proyecto es hacer una ponderación entre una protección más robusta de los humedales, hacerse cargo de los mismos problemas que hacía énfasis también la senadora Allende a propósito del peligro de rellenos, de los loteos, de las parcelaciones, y con este efecto suspensivo que tiene, pero por el otro lado también darle un grado de certeza jurídica a los proponentes de algún tipo de proyecto. En el fondo, con este plazo de 6 meses que hablaba, incluso que era el máximo que podría darse en una hipótesis, ¿no es cierto? Pero incluso podría ser menor, porque en el trámite de admisibilidad podría caerse en el fondo no cumplir los requisitos y se pone en término el procedimiento y el efecto suspensivo se terminaría. Entonces, no es necesariamente que va a durar los 6 meses ese efecto suspensivo. Entonces, ahí como contar un poco que el objetivo del proyecto en el fondo es hacer una ponderación entre una mayor robustez a la protección de los humedales y por otro lado dar grados de certeza no afectando los permisos otorgados, como lo decía muy bien el senador Durresti, y por otro lado en el fondo dar ahí cierto grado de certeza jurídica y afectando solamente, suspendiendo la tramitación y entrega de los permisos, y eso sería. Y ahí en ese punto solamente quería poner énfasis en que lo que estamos tratando de buscar es una ponderación, ¿no? Y podemos tener quizás algunas quizás cuestiones de detalle que quizás hacía mención Vicente, que podríamos revisar respecto a cuándo se contaría ese plazo y ponerlo en específico en las indicaciones, pero yo creo que por lo menos el objetivo del proyecto es realizar esta adecuada ponderación entre certeza jurídica y un resguardo más robusto al humedal. Entonces, eso quería aportar. Gracias, Ignacio. Vicente. Sí, no, la verdad es que solamente hace referencia a que efectivamente el proyecto de ley modifica hoy día el proyecto de ley incluye la postergación de los permisos de aplicación en los términos del artículo 117 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que básicamente establecer 3 meses más una extensión de 9 meses, y eso ha generado algunos problemas de interpretación. Yo entiendo que a eso hace referencia justamente la suspensión, en tanto modificar el concepto de postergación, que hacía referencia, insisto, a la Ley General de Urbanismo y Construcción, y hoy día modifica creando un concepto nuevo, que es la suspensión, que parece, por cierto, atingente a los términos de la propia ley. Nuestros comentarios en ese sentido, que van a estar en la minuta, dicen relación con afinar algunos conceptos justamente para que la suspensión no genere problemas luego en la implementación. Eso solamente. Y lo otro, respecto a cuestiones que estableció... No ha llegado minuta, no sé si a quién se le envía. No, la vamos a enviar, la vamos a enviar. Perdona, ya, que aquí todo... Perdón, Presidenta, perdón. Y recibimos una situación ayer, disculpe por... No, sí, estamos claros que no haya llegado por eso, pero te entendimos que había llegado eventualmente. No. Gracias. No, disculpe. Y lo otro, bueno, efectivamente, como bien relató la senadora, tenemos una serie de desafíos en relación justamente al problema o a la situación de arqueología y a la tramitación de consejos monetarios nacionales. Lo que comentó el senador Resti es exactamente lo que está sucediendo. Tenemos demoras de muy larga data y que demoran proyectos de inversión, tanto habitacionales como urbanos. Es un problema que no excede, por cierto, los márgenes del Ministerio de Urbanismo, pero coincido profundamente con lo que señala el senador. Y efectivamente, también nosotros tenemos un catastro, senadora, que podemos hacer respecto a qué proyectos han enfrentado problemas, que podemos hacerle llegar a la comisión sin lugar a dudas. Muchas gracias, Vicente Burgos. Y respecto a lo último, eso de todas maneras, junto con la minuta, ese catastro, no sé si la senadora Allende me haya pedido la palabra ante una consulta y después de eso vamos a ir tomando acuerdos y proceder a votar en general. Sí, por última vez, para ser bien precisa, yo quiero como tener claro lo que estamos diciendo. Efectivamente, en la ley está clarísimo los 6 meses. De hecho, el Ministerio de la Vivienda nos está diciendo que ojalá fuera algo más, de medio ambiente, porque tienen graves dificultades, incluso también con personal para poder hacer esto. Pero está claro, 6 meses, etcétera, etcétera, lo que dice el senador tiene razón. Sin embargo,
lo que yo, bueno, se ingresa de oficio, ahí hay un trámite de admisibilidad y solo ahí se da por iniciado el procedimiento, que es distinto, y de ahí se podrían suspender los permisos, que es distinto, eso es lo que yo entiendo, al ser solicitado ya simplemente porque la sociedad civil lo dice. Ahí entiendo que cambia. Entonces, eso es lo que tenemos que ser bien precisos. Y eso es lo que yo quería como terminar de aclararme para mí misma y para lo que estamos enfrentando con el proyecto. Sin perjuicio de que el Ministerio de Medio Ambiente nos está diciendo ojalá más de 6 meses, porque evidentemente no es fácil tampoco. Y además, es razonable que haya unos requisitos, porque no se trata solamente de decir, mire, queremos que se declare humedal. Tiene que tener ciertos requisitos de las características, la situación, la ubicación, etcétera, etcétera, el ecosistema, lo que sea. Entonces, eso es lo que quería como haberlo aclarado, Presidenta. Gracias, senadora. Cristóbal. Muchas gracias, Presidenta. Sí, bien cortito, es para aclarar estas dos preguntas que levantó nuevamente la senadora y bueno, pedirle disculpas por no haberlas contestado antes. Bueno, respecto a lo del plazo, lo que pasa es que creo que aquí hay una confusión, puede que lo hayamos explicado mal en las sesiones pasadas, pero lo que decíamos que el proyecto original planteaba una reducción del plazo de 6 a 3 meses. Y nosotros al explicar las indicaciones que presentamos en la Cámara de Diputadas y Diputados, volvimos al plazo de 6 meses diciendo que básicamente no podíamos aprobar más, que los 6 meses era el plazo que considerábamos correcto. Como para aclarar ese punto. Bueno, y respecto a lo del examen de admisibilidad, actualmente el artículo 9 del reglamento de la Ley de Humedales Urbanos contiene el examen de admisibilidad que tienen que hacer las Ceremis, que son quienes reciben las solicitudes de los municipios. Y eso tiene un plazo de 15 días. Entonces, cuando se reciben la solicitud, hoy en día las Ceremis tienen 15 días para hacer este examen de admisibilidad. Puede ser prorrogado por 20 días en caso de que falte algún documento, si es que se solicita una mayor antecedente al municipio. Entonces, consideramos que, dado que el plazo del examen de admisibilidad es bastante corto, 15 días, un periodo súper acotado, creemos que la suspensión esté ligada a la presentación de la declaración, está bien, pero estamos abiertos a otras propuestas que puedan levantar esta comisión. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, sugiero lo siguiente antes de proceder a la votación en general. El senador Durana ha sido una propuesta respecto a la fecha. Habíamos ayer acordado por cuarta vez una fecha de indicaciones y votación. No nos olvidemos, me parece importante recordarlo, porque el ánimo de tener un buen proyecto no se puede cruzar con frenar los proyectos. No lo digo por ningún senador, evidentemente, sino que porque en algún momento tenemos que tomar una decisión. Y estamos todos con el ánimo de que salga un buen proyecto, entendiendo que además estamos modificando una ley base para que la ciudadanía participe. Dicho aquello, vamos a abrir este periodo de indicaciones después de haber escuchado a la Cámara Chilena de Construcción, a la Asociación de Municipalidades, hoy al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y constantemente al Ministerio de Medio Ambiente. La próxima semana es regional, efectivamente, y por lo tanto, para no considerarla, yo recojo lo solicitado por el senador Durana para que para que el lunes 26, pero el lunes ya tenemos la sesión, para que hasta el viernes 23 a la Secretaría se hagan llegar las indicaciones y el lunes 26 entonces las podemos revisar e ir votando en particular. ¿Están bien con esa fecha? Claro, entonces lo que yo digo es que estoy sin micrófono, no entonces
esta vez por cuarta vez, si no somos capaces de fijar esta vez por cuarta vez una fecha, vamos a seguir dándole vueltas sin avanzar. Entonces, íbamos a votar, estamos abriendo un proceso de indicaciones y a mí sinceramente me parece prudente de fijarnos el último día de la semana regional, solamente porque además nuestras sesiones parten los lunes. O sea, nosotros no tenemos sesiones los miércoles o los jueves o los martes y miércoles, sino que tenemos los lunes y martes. Entonces, de aquí al lunes 26, para poder ingresar indicaciones hasta el viernes 23, estamos hablando de bastantes días como para poder darle una vuelta y recoger aquello que es evidente. Yo comparto lo que usted dice, senador Durana, pero creo que es importante también fijar fecha, darle certeza y tomar esos acuerdos y cumplirlos. Entonces, yo sugiero nuevamente que quedemos, senador Durana. No, está bien, pongamos disposición, pero en la misma línea, dado que no hay ningún interés, es que no estamos... Sí, sí, sí. No, si recién dije, voy a abrir el micrófono. Perdón, para que tomamos los acuerdos. Ok, no, solo que fijando bien la línea de la fecha de indicaciones, bueno, pedirle también, dado que no ha habido respuesta por parte de CESPRES con respecto al proyecto rompiente, que finalmente lo coloquemos en tabla y votemos las indicaciones que están vigentes. Gracias, presidente. Ok, entonces vamos a tomar los siguientes acuerdos. Respecto al proyecto de humedales, el viernes 23, fecha 12 horas, a la Secretaría directo las indicaciones que se estimen pertinentes. Evidentemente que desde el Ejecutivo también pueden hacer llegar las propias a propósito de lo que han expuesto cada uno de los representantes de los ministerios y nosotros en virtud de lo que hemos escuchado de la sociedad civil, para que el lunes 26 procedamos a votar en particular, ya que vamos a votar en general ahora. Y respecto del proyecto de rompientes, también me parece prudente, en virtud de los tiempos, que podamos votar el martes 27, salvo que continuemos con la votación de este proyecto. Yo creo que tenemos que ir despachando de a uno. Entonces, el lunes 26, si terminamos humedales, que nos convoquemos el martes 27 para poder votar rompientes y de lo contrario vamos a continuar con el proyecto de humedales, pero priorizando el de rompientes para la sesión siguiente. ¿Les parece? Ok. Acordado entonces. Muchas gracias. Muchas gracias a Vicente Burgos, a Cristóbal Correa. Bueno, sí. Vamos a proceder a votar, entonces lo estaba despidiendo. Señora secretaria. Presidenta, ¿tomo la votación nominal o por unanimidad? Sí, pues me imagino por unanimidad. Aprobado por unanimidad 5%. Gracias. Y indicaciones hasta el viernes 23 a las 12 por horas unanimidad. En la secretaria. Lo da por hecho. Gracias, señora secretaria. Ahora sí, a Vicente, a Cristóbal, a Ignacio, muchas gracias por acompañarnos y a cada uno de los senadores y a las senadoras. Gracias. Recording stopped.